¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en primer lugar, les tengo que, entre comillas, vender los programas de fin de semana. Tenemos dos programas muy especiales. El sábado vamos a hablar con un empresario exitoso del norte de nuestro país, de Tucumán, el más importante productor azucarero, Jorge Roquiaferro, que tiene una visión muy especial de lo que le pasa y cómo debe avanzarse en nuestro país para ser exitoso con las empresas. Vale la pena escucharlo y después, por supuesto, seguramente muchos no estarán de acuerdo con lo que dice y muchos a lo mejor reflexionan. Jorge Roquiaferro va a estar el sábado con nosotros y el domingo vamos a establecer diálogo con José Martins, que acaba de ser reelecto como presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, pero además es el referente del Consejo Agroindustrial Argentino, que hace un tiempito está bastante desaparecido de los medios. Bueno, veremos cuáles son sus ideas ahora para seguir en esta nueva coyuntura que se está viviendo en la Argentina después del tractorazo del fin de semana pasado, después de es un gobierno que no da muestras de avanzar demasiado con los proyectos vinculados al campo, de un Congreso que está inactivo. Esta semana, ayer concretamente, tuvimos la formalización de Ricardo Brusaile como presidente de la Comisión de Agricultura, pero bueno, veremos cómo sigue la historia desde el punto de vista del Consejo Industrial Argentino. Y hoy, en realidad, esta columna no la voy a hacer yo. Con motivo de las jornadas que organizamos todos los jueves en Comité de Crisis con la gente de Agroeducación, ayer tuvimos la participación de Andrés Malamud, que ustedes saben es un reconocido analista de política internacional y política local. Y frente a la pregunta que le hicimos, Andrés hizo una muy interesante exposición que dura unos 10 minutos y les pido que les presten mucha atención, por eso quiero que la vean, en donde de alguna manera resumió desde mi punto de vista casi a la perfección, por no decir a la perfección, lo que pasa en el mundo y lo que pasa en la Argentina y cómo lo fue hilando y llevando para ver si todos tratamos de entender esta realidad que estamos viviendo. Y la pregunta original parte de algo que también me pasa a mí, como ustedes saben, que es cómo se vive esta situación desde el exterior. En este caso, Andrés está viviendo en Lisboa, la capital de Portugal. Eh, Escuchemos a Andrés Malamud. Empiezo a contarles entonces que estar en Lisboa es un privilegio con incertidumbre, porque la guerra que se está desarrollando en Europa en este momento por la invasión de Rusia a Ucrania genera terror nuclear, como hace décadas que no se sentía en Europa. Es importante tener esto en cuenta, porque los grandes decisores políticos y económicos, sobre todo políticos de Europa, en este momento, cuando piensan y deciden lo que va a pasar, tienen como trasfondo siempre la posibilidad de un accidente o de un ataque nuclear. Y si ustedes miran la radiación de Chernóbil, el accidente más importante de la historia, que aconteció cerca de Kiev en 1986, van a ver que la radiación se vino hacia Occidente por la rotación de la Tierra y la dirección de los vientos. Así que América Latina, África, Asia son continentes que ven la guerra de una manera diferente a los europeos, aunque todos sufren un impacto común: la inflación y la escasez. Inflación de alimentos y energía, escasez de productos como fertilizantes. Pero esto nos va a pegar diferente en el mundo. Por ejemplo, en África va a faltar trigo. Cuando falta trigo, falta pan. Y cuando falta pan hay protesta social y revoluciones políticas. En América Latina nos pega por otro lado. Tenemos países menos pobres que África. Tenemos países en desarrollo y no completamente subdesarrollados. Y por lo tanto nos pega en el valor de la energía, que significa sobre todo transporte. La energía en Europa es calefacción. En América Latina es transporte, y las grandes protestas sociales en América Latina se producen cuando aumenta la nafta, el colectivo o el subte. Argentina es una de las excepciones. Argentina 2001 se produce una explosión sin aumento previo del transporte, pero esto que está llegando ahora nos va a pegar de la manera en que les cuento. Va a faltar la comida en África, va a faltar energía en América Latina y va a haber mucho terror en Europa y la inflación en todo el mundo. ¿Qué se puede predecir de lo que viene? Alta inflación por un par de años, porque los que saben dicen que la inflación de este momento en el mundo no se basa solamente en un problema de oferta, es decir, faltan productos. Faltan productos porque el gas y el petróleo de Rusia y Ucrania de repente no llegan, tampoco llega el trigo ni los fertilizantes. También se basa en la demanda, porque durante unos años la demanda estuvo retenida.
en parte por la pandemia, pero no solo por la pandemia. Y de repente estamos tratando de consumir más, así que se cruzan acá menos oferta y más demanda para generar una inflación. Fíjense que para nosotros es risible. Los países desarrollados van a tener una inflación anual de entre el 6 y el 10%. Argentina el 60%. Pero Argentina pasa al 60 desde el 50%. Y los países desarrollados llegan al 8 desde el 2. Cuadruplican la inflación que tenían. Así que, de nuevo, el problema de Argentina es que la alta inflación, que es el régimen que tenemos, puede desbordar, si hacemos las cosas mal, en hiperinflación. Pero si se mantiene un régimen de alta inflación, es aquello a lo que estamos acostumbrados. En el mundo en desarrollo no están acostumbrados a la inflación. Así que la ansiedad económica que esto provoca es muy importante y se mide en una exacerbación de los conflictos culturales. ¿Qué quiero decir con conflictos culturales? Acabamos de ver las elecciones en Francia, el balotage, la segunda vuelta entre Macron, 58%, Marine Le Pen, 42%. Lo de Le Pen es un fenómeno global, se produce en todo el mundo, y no se crean que esto depende de la distinción entre izquierda y derecha. En el mundo esta distinción cuenta, pero cuenta cada vez menos que otra distinción más importante, aquella que separa a los globalistas de los nacionalistas, a los que se sienten cómodos en cualquier lugar del mundo, sobre todo si es un lugar urbano, con los que se sienten cómodos cuando están en casa. Los globalistas, Macron, piensan que la apertura, el libre comercio están por lo menos conceptualmente bien. Después son proteccionistas porque les conviene electoralmente, pero hablan de apertura al mundo. Los proteccionistas, Le Pen, son más nacionalistas. Le tienen miedo a la inseguridad económica, es decir, la posibilidad de perder o no tener trabajo, y a la ansiedad cultural, a la sensación de disgusto, insatisfacción o incomodidad que produce estar conviviendo con gente extraña, que viene de afuera y que tiene otra lengua, otra religión, otra etnia o color de piel. Marine Le Pen representa lo mismo que el Brexit en Gran Bretaña, lo mismo que Trump en Estados Unidos, lo mismo que Bolsonaro en Perú, lo mismo que Vox en España. Y vamos a ver cómo se desarrolla esto en Argentina, porque a pesar de su discurso hiperliberal, Javier Milei está intentando representar a estas fuerzas que lo que hacen es justamente encarnar la ansiedad y la incerteza, la incertidumbre, la falta de expectativa. En Argentina todavía está cruzada la cosa, porque fíjense que Macri en 2015 llega al gobierno asimilándose a Obama y a Hillary Clinton, y ahora fuera del gobierno se reúne con Trump. Así que hubo un arco narrativo de Cambiemos que lo lleva de ser internacionalista a ser de alguna manera nacionalista, manteniendo el discurso de la apertura internacional. Esto es muy confuso, y Argentina suele ser un país confuso. Pero quiero mostrar también el vaso medio lleno. Es un país confuso con bajos niveles de violencia. ¿Qué quiere decir bajos niveles de violencia? Por supuesto que no hay guerra en Argentina, pero tampoco hay guerra en Europa, Brasil o Estados Unidos. Pero en buena parte de los países que les estoy mencionando, hay primero una grieta más violenta que la nuestra. Y segundo, movimientos a veces ilegales que apuntan incluso al secesionismo, que cuestionan la existencia o la unidad del Estado Nacional. Hay escoceses que no quieren pertenecer a Gran Bretaña. Hay catalanes que no quieren pertenecer a España. Hay mapuches que no quieren pertenecer a Chile. Y después tenemos la violencia política. Violencia política significa que en Brasil, en Colombia, en México, todas las semanas hay activistas o periodistas asesinados. Significa que en México hay una tasa de homicidios que es 4 veces la de Argentina. En Brasil es 6 veces la de Argentina. En Venezuela se disparó por las nubes. Y Argentina tiene una tasa de homicidios que es igual a la de Estados Unidos, que es altísima, porque Estados Unidos quintuplica a Europa. Pero aún así, Argentina tiene la tasa de homicidios que equipara al país más rico del mundo. Así que somos un país mixto, híbrido, con alta inflación, pero que no cuadruplica la que teníamos, con incertidumbre política, pero sin violencia política, con la posibilidad de que se rompa todo en cualquier momento. Mientras tanto, se rompen los demás lugares. Hay presos políticos, o así por lo menos se consideran en España. Hay problemas en Chile serísimos. Chile, que es el país más exitoso económicamente de las últimas 3 décadas, hoy no tiene certidumbre de si va a poder ratificar la Constitución, que se vota dentro de unos meses. Y si la Constitución, la nueva, no se ratifica, el nuevo presidente va a estar en dificultades, no sé si para terminar el mandato, pero sí para pasar su agenda, para gobernar. Y los que sí tienen problemas para terminar su mandato son los presidentes de Ecuador y Perú, porque no tienen un tercio en el Congreso, les falta el escudo legislativo.
y enfrentan protestas sociales que ya son endémicas de sus países. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo enfrenta mucha incertidumbre y algunas certezas. Las certezas son negativas. Por ejemplo, inflación. Las incertidumbres también son negativas. Ataque nuclear, escasez de productos. Los países que están mejor preparados para hacer frente a estas incertidumbres y a las malas certidumbres son los que tienen aquello que el mundo va a reclamar, va a consumir, va a solicitar más y por lo tanto le va a agregar una dosis de valor extra. Alimentos y energía. Argentina es un país que supo producir y exportar ambas. Después se quedó en energía. Seguimos siendo un gran productor y exportador de alimentos. Somos lamentablemente un importador de energía. Si supiéramos hacer las cosas correctamente para conseguir inversión y desarrollar el potencial energético argentino, seríamos un país que, ante las crisis mundiales, ganaríamos plata. Por supuesto que cuando se mueve el agua, todos los barcos tienen miedo a naufragar. Pero el mar sube y baja y los barcos que son firmes, que están bien armados, suben y bajan con la marea o con la oleada. No se hunden cuando el agua sube, flotan. Argentina no está del todo preparada para flotar, pero tampoco está lista para hundirse. Si lo hace, es porque hacemos un esfuerzo impresionante, porque los gobiernos se la pasan dentro del pozo, cavando. Y quiero resaltar esto para terminar. El problema argentino no es político. Yo sé que esto suena contrasentido, pero es económico. ¿Por qué digo que no es político sino económico? Porque el problema argentino no es la violencia, no es el autoritarismo, no tenemos una dictadura. El problema argentino es la inflación y la falta de un modelo de acumulación, de un programa económico que determine qué producimos y a quién se lo vendemos en el mundo. La política lo que tiene que ofrecer es la solución a los problemas económicos, y no lo está ofreciendo. La política no está ofreciendo soluciones a los problemas económicos. Pero no nos engañemos comprando los espejitos de colores, lo que dicen, no, el problema es político. Los economistas saben perfectamente qué hacer, la respuesta es técnica, todos la conocemos, es cuestión de implementarla. Así pensaban algunos, que la inflación era facilísimo de resolver, que querían ser evaluados por cómo reducían la pobreza. No, no es fácil resolver el problema económico. La política tiene que hacerse cargo de las dificultades y no pretender que el problema es el que está enfrente. La grieta no es el problema. La grieta es la expresión de la incapacidad de resolver los problemas, que siguen siendo económicos, y que desde 1975 son no saber qué producimos y a quién se lo vendemos. Y esto digo en general, porque en el campo se sabe. Sabemos lo que se produce, sabemos a quién se lo vende. El campo en Argentina no es el problema, es parte de la solución.